La derivada parcial de una función de varias variables es derivar la función con respecto a una sola variable y las otras variables mantenerlas constantes o fijas. Por ejemplo, tenemos aquí esta función depende de dos variables, la variable x y la variable y vamos a encontrar las derivadas parciales. Empezamos con la derivada parcial de la función f con respecto a la variable x. En este caso la variable y sería constante. Y recordemos que la derivada parcial se denota con esta d redonda. Aquí tendríamos la derivada parcial de f, de la función f, bueno, a veces le escribimos aquí f de x y, la función f. La derivada parcial de f con respecto a la variable x sería igual, y que tendríamos que derivar con respecto a x esta función exponencial. Recordemos del cálculo diferencial que la derivada de Euler de la función exponencial es esta, es la derivada de Euler a la g, es Euler a la g por la derivada interna. Y nos quedaría aquí que la derivada con respecto a x de esta función exponencial sería igual a la misma función por la derivada con respecto a x, en este caso del exponente. Y de aquí nos faltaría derivar esta parte. Aquí, como esto es una suma, la derivada se comporta bien con respecto a la suma. Y recordemos que como estamos derivando con respecto a x, y, en este caso la otra variable y es fija, es constante. Aquí nos quedaría que la derivada con respecto a x de x a la 3 es 3x a la 2 más, aquí la derivada con respecto a x de 2y al cuadrado, esto sería 0, porque aquí, recuerden, como es la derivada parcial con respecto a x, la variable y es constante y la derivada de una constante es 0, más la derivada con respecto a x de 1, la derivada de un número, pues es 0 también. Y nos quedaría entonces que la derivada parcial de f con respecto a x es igual a esta función. Aquí podemos escribir esta expresión, como es un producto, podemos escribir esta expresión acá adelante. Y esta sería la derivada parcial de f con respecto a x. Ahora vamos a encontrar la derivada parcial de f con respecto a la variable y. Y en este caso, la variable x sería constante. Y nuevamente la derivada parcial de f con respecto a y es la derivada con respecto a y de esta función. Utilizamos nuevamente la fórmula para la derivada de una función exponencial y nos quedaría la misma función, la derivada de Euler elevado a esta función es la misma, pero se multiplica por la derivada interna, es decir, por la derivada del exponente. Y de aquí solamente nos faltaría derivar el exponente, la derivada con respecto a y de la función que está en el exponente. Y aquí la derivada nuevamente, como es una suma, la derivada se comporta bien con respecto a la suma, y como estamos derivando con respecto a y, en este caso la otra variable que es x permanece constante. O sea que aquí cuando la derivada con respecto a y de x a la 3 sería 0, porque la derivada de una constante es 0, más aquí la derivada con respecto a y de 2y al cuadrado sería 4y, y la derivada de un número también es 0. Y esta sería la derivada de f con respecto a la variable y, la derivada parcial de f con respecto a y. Y de esta manera tendremos que la derivada parcial de f con respecto a y es igual a esta función. Y ese es el procedimiento para encontrar derivadas parciales de una función de varias variables. Noten también que la derivada parcial de f con respecto a x es distinta a la derivada parcial de f con respecto a y.